bienvenidos a todos a nuestro programa de viernes. Aunque parece que no, estamos en el manantial. Estamos al lado del río y es el mejor sitio donde estar ahora. El agua corriendo, podemos oír cómo corre el agua en la distancia y estamos debajo de varios árboles que nos está dando una sombra, pero maravillosa. Y bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de un tema pues muy interesante. Pues Antonio va a presentar a la introducción antes que empezar nuestra tertulia sobre este tema. José Antonio ha elegido hablar sobre la gratitud y va a pues darnos una presentación y a partir de ahí empezaremos a compartir qué pensamos sobre este tema. Pues sin más, pues paso la palabra a José Antonio. Muy bien, hermano Robert, gracias por venir y participar hoy aquí con nosotros. Tenemos a Luis también, que viene de aquí cerquita del pueblo Valdemorillo y disfrutando de este lugar precioso, esta finca que la llamamos el Manantial del Corazón. Y como solemos hacer los viernes, nos reunimos y compartimos temáticas muy distintas y después tenemos nuestra tertulia coloquio, donde pues damos nuestros puntos de vista, ¿no? Que a veces no suelen coincidir al 100%, pero nos ayuda pues a ver las cosas desde otra perspectiva. Claro que sí. Nos ayuda en las reflexiones, sí. Ahí. Pues nada, como ha dicho Robert, el título de la temática de hoy es agradecimiento o gratitud. Lo cierto es que yo había pensado, en primer lugar, hace la semana pasada de hablar sobre el sufrimiento, pero al día siguiente me vino como una sensación, no un sentimiento muy fuerte, de que era hora de hablar de algo bueno, positivo, de optimismo, ¿no? De esperanza. Entonces no sé por qué sentí que el tema para hablar de hoy tenía que ser la gratitud, ¿no? O el agradecimiento. Entonces la verdad es que estaba orando y no sabía de qué hablar. Y al final he decidido dividirlo en dos partes. La primera de ellas es gratitud a mis padres físicos, mis progenitores. Y la segunda parte o aspecto del temario de hoy será gratitud o agradecimiento a los padres verdaderos originales a través del Señor de la Segunda Venida que ya vino y que ya estableció la posición de padres verdaderos por primera vez en la historia humana, ¿no? Porque nuestros primeros antepasados humanos, Adán y Eva, no lo pudieron hacer, ¿no? Debido a la tragedia de la caída. Pues bien, empezando por el inicio, gratitud a mis padres físicos, progenitores. La verdad es que he ido a recoger a Luis a su casa antes de venir aquí, antes de empezar. Y le estaba comentando en el camino, estábamos hablando pues del karma que he heredado de mi padre. Pero a pesar de ello, estoy muy agradecido tanto a mi padre como a mi madre, porque gracias a ese amor, aunque fue un amor temporal, un amor pasajero o de enamoramiento, pues gracias a esa relación, ¿no? Pude nacer yo en un espacio y periodo de tiempo determinados hace 50 años. Entonces, siempre estoy agradecido, a pesar de si han sido o no buenos padres o responsables o irresponsables. En mi caso, más bien la segunda, ¿no? Han sido algo malos e irresponsables por su inmadurez. No los estoy acusando, ¿no? Porque puedo de alguna manera entender, poniéndome en su situación, en su posición, de que ellos no lo tuvieron fácil, a su vez, con sus padres, ¿no? Y bueno, mi padre es el mayor de 6 hermanos.
Él no quiso estudiar, dejó los estudios a una edad muy temprana, ni siquiera terminó los estudios primarios y empezó a relacionarse con malas compañías y bueno, empezó pues con la bebida y empezó pues con los robos y los atracos pequeños y con bueno, con las entradas forzosas, no, forzosas no, con las entradas, ¿cómo se llama? Las entradas, cuando entras a un lugar, Ah, ¿cómo se le dice? Allanamiento de morada, ¿no? Con allanamiento de moradas en grandes caserones o lugares ricachones, ¿no? Y bueno, pues eso, llevándose cosas y pues haciendo daño a la gente y en fin. Y bueno, tuvo muchos problemas, también estuvo detenido y estuvo en prisión y claro, la relación con sus padres no fue buena. Él pues es una persona muy egocéntrica, muy arrogante, muy envidiosa y que se presta fácilmente a ser un instrumento para multiplicar ese odio, ese resentimiento, ese mal, esa violencia hacia los demás, con tal de conseguir lo que él pretende o que él quiere de otras personas, aunque no le pertenezcan, ¿no? Él hará lo que sea para conseguirlo, ¿no? Y mi madre es la mayor de 12 hermanos, ella es melliza con otra, pero nació la primera, es la mayor. Y bueno, al ser la mayor, ella no pudo estudiar, no porque ella no quisiera, sino por la situación en su casa. Eran muchas bocas que alimentar y en aquellos años, en los años 50, 60, había mucha necesidad, había pobreza en España. Y eran pocos los que eran solventes, ¿no? Para vivir cómodamente, sin pasar necesidad. Entonces, mi madre se tuvo que poner a trabajar a una edad muy temprana, de 13 años, para ayudar en casa y para sacar adelante sus hermanos y hermanas más pequeños. Bien, mis padres se conocieron jóvenes, se enamoraron y se casaron a escondidas sin la aprobación o el consentimiento de sus padres. En aquella época, en los años 60, la mayoría de edad estaban los 21 años y ellos tenían 18, 19. Entonces sus padres no los denunciaron porque no quisieron hacerles daños, ¿no? Como cualquiera de nosotros, si tuviéramos hijos, miraríamos primero de aconsejarles y de ayudarles antes que de denunciarlos a las autoridades, ¿no? Claro. Entonces, claro, ellos cuando empezaron a convivir la vida familiar, se percataron enseguida de que no se conocían, que no se aguantaban el uno al otro, que no estaban dispuestos a sacrificarse por la felicidad del otro. Y bueno, hay que decir que mi madre sí que siempre ha estado enamorada de mi padre, al menos los primeros años, ¿no? Y le consintió, y ella tragó mucho, ¿no? Pero le hizo mucho daño, mi padre hizo mucho daño a mi madre y a nosotros, porque mi padre desaparecía largos periodos de tiempo, era mujeriego, tenía relaciones con muchas mujeres distintas y claro, cuando venía, pues pasaba con nosotros 2, 3 días, no nos prestaba atención, no comunicaba, no expresaba y volvía a desaparecer. Pero mi madre, como lo quería en el fondo, pues lo aguantaba, consentía todo eso, ¿no? Pero claro, llegó un momento en el que se vio con 6 criaturas, porque nosotros somos 6, yo soy el tercero empezando por arriba. Claro, ella ya despertó y dijo, basta, no, ya no quiero continuar con esto, y ya cortó esa relación con mi padre, ya no quiso saber más de él. Y, ¿no? Y empezaron con el tema del divorcio. Pero claro, mientras tanto mi madre no podía hacer frente a mantenernos, a sacarnos adelante 6 bocas, ¿no? Y ella 7. Entonces, el trabajo de mi madre consistía en limpieza de hogares y cuidando gente mayor. Mi madre no había podido tener los estudios porque tuvo que empezar a trabajar para cuidar a sus hermanos y hermanas, ¿no? Ayudar en casa. Entonces ella habló con la ayuda del párroco del barrio
encontraron un orfanato católico o un monasterio y nos ingresaron a 3 de mis hermanos y a mí. Y mi hermana la mayor y el pequeño se quedaron en casa, porque mi madre sí que podía hacer frente a mantener dos de los 6 hijos que tenía, ¿no? Entonces siempre le estoy agradecida a mi madre, porque ella siempre nos ha querido y ha hecho todo lo posible por sacarnos adelante. Claro, ella estaba en una situación en la que quería, pero no podía. ¿Qué iba a hacer, no? En su situación hizo lo mejor, pensando lo mejor en nosotros, ¿no? Con la ayuda de ese cura católico, ¿no? Entonces, claro, a mí personalmente me supuso un gran trauma. Porque, claro, el arrancarte, el separarte de tus padres a una edad tan temprana, yo tenía 4 años, eso me hizo encerrarme en mí mismo, en no compartir mis emociones, mis sentimientos y en desconfiar de todo y de todo y de todos. De todo. ¿Entiendes? Entonces, claro, la vida religiosa en el monasterio era muy dura, muy estricta. Porque, claro, había que orar muchas veces al día, tenemos que ir a misa a orar, tenemos que estudiar, leer la Biblia, hacer estudios bíblicos con el sacerdote. Después teníamos que limpiar y mantener un orden todo el tiempo. Y entonces, claro, eso me forjó un carácter serio y responsable, ¿no? Por cuidar las cosas públicas, ¿no? Y por respetar la autoridad. Claro, yo al principio me costó entender y experimentar a Dios en mi vida, pero en unos años pude aceptar y pude recibir a Dios en mi corazón, lo podía sentir, ¿no? Que estaba presente y me puse en sus manos, confiaba plenamente en Él, que me estaba cuidando y que a pesar de que yo lo veía, a pesar de que no lo podía ver, porque Dios sabemos que no tiene un cuerpo, es energía, es espíritu, y que, hasta que no entiendes que Dios está en toda su creación, está presente en toda su creación, lo ves distante. Pero cuando entiendes que Dios está, en realidad está en todo, pues entonces puedes apreciar que Dios pues es algo personal también, ¿no? De que te puedes relacionar con Dios en cualquier momento, con cualquier cosa de la creación, ¿no? Pero fue la figura de Jesús, su Hijo, cuando lo acepté y lo recibí en mi corazón como el Salvador, pude entender y acercarme más a ese Dios Padre, ese Dios de amor, ese Dios misericordioso, ese Dios de perdón, ese Dios que se preocupa, ese Dios que necesita de nosotros. Necesita de nosotros como sus instrumentos para multiplicar ese amor, ¿no? Ese amor y ese ideal que quiere, ¿no? Para todos, como una familia global, ¿no? Como hermanos y hermanas. Eso poco a poco lo fui entendiendo, pero me costó muchísimo, ¿no? Entonces, bien, allí estuve 10 años. Al cabo de esos 10 años regresé a casa con mi madre. Me costó adaptarme a la nueva situación porque mi madre para mí ya era como una desconocida, porque ya habían pasado 10 años. Entonces había un desarraigo muy fuerte y me costó unos años para poder entender el corazón de mi madre, para poder conectarme, para poder quererla de nuevo, ¿no? Como en la relación de hijo a madre, ¿no? Entonces mi madre siempre ha estado ahí y sé que ha llevado esa carga y ese peso, ¿no? Y ese remordimiento de que ella siempre ha sentido que podía haber hecho más, pero que no pudo por las razones que fueren, pero que ella siempre ha llevado esa carga, ese dolor, de habernos hecho pasar por esa situación, ¿no? De dificultad, de experiencias duras y de sufrimiento, ¿no? A cualquier madre se le rompe el corazón, ¿no? Una madre que sea normal, que no pueda estar cerca o querer o cuidar a sus hijos, pues lo pasa muy mal, ¿no? Sí. Y bueno, bien, entonces con mi padre la verdad es que volví a conectar con él una vez que empecé a trabajar en la construcción con mi tío. Mi tío era constructor y entonces tenía a su hermano trabajando también en su empresa con él. Y
fue entonces cuando nos vimos, después de muchos años, y intenté acercarme, conectarme o entender por qué había hecho lo que había hecho, y claro, no me respondía, no se relacionaba conmigo, no comunicaba, ¿no? Entonces para mí era difícil, era duro, no sabía cómo hacer, ¿no? Para abrir su corazón, ¿no? Y claro, poco a poco, al estar trabajando cerca de él, me di cuenta de que lamentablemente es el mal personificado. Mi padre es el mal personificado. Es una persona que no tiene remordimientos de conciencia, que no tiene sensibilidad por los problemas de la gente o la situación caótica por la que está pasando la humanidad. Quiero decir, las guerras, ¿no? La violencia, ¿no? La pobreza y todas esas cosas, ¿no? No tiene sensibilidad por nada de lo que está pasando en el mundo a mucha gente. Entonces, claro, yo después me fui percatando, dando cuenta que él, de alguna manera, estaba muy falto de amor y que no había recibido suficiente amor de sus padres, o que sus padres no habían sabido cómo guiarlo o cómo educarlo con amor, ¿no? Y bueno, por otra parte, él también tenía un carácter muy rebelde, mi padre, y se había desconectado de sus padres a una edad muy temprana y había empezado pues a relacionarse con gente mala, y bueno, pues y nunca dejó de hacer el mal, ¿no? Pero mucho mal, ¿no? Y bueno, la verdad es que después cuando dejé a mi tío la construcción, ya perdí un poco el contacto o la relación con mi padre, pero hace unos meses él me envió una solicitud de amistad por Facebook. Curioso. Curioso, ¿no? ¿Tu tío? No, mi padre. ¿A tu padre? Y yo creo que fue a través de mi tío, porque mi tío sí que está conectado conmigo por Facebook, ¿no? Y ve estos vídeos también, mi tío. Y entonces yo le di la confirmación y bueno, y acepté, ¿no? Esa solicitud de amistad con mi padre. Y sé que nos está viendo ahora también estas grabaciones y estos vídeos y tal. No nos ha enviado ningún comentario ni nada, pero bueno, la verdad es que yo he intentado muchas veces decirle a mi padre, y quiero aprovechar desde aquí porque sé que me está viendo, que le perdono, ¿no? Que le perdono en mi corazón, que le he perdonado hace tiempo en mi corazón, ¿no? Así es. Y que oro, y que mi mayor deseo es que se pueda, que pueda hacer reflexiones y pueda de alguna manera algún día, espero que sea antes de que se vaya al otro mundo, al más allá, que pueda reconocer realmente el mal que ha hecho, que se ha hecho a sí mismo primero y que ha hecho a los demás, por su propio bien, ¿no? Y que aproveche la recta final de su vida para mirar de hacer cosas por los demás. Siempre ha vivido centrado en sí mismo, por su propio bienestar y beneficio, pero que estaría bien si pudiera dedicar, aunque fuera un tiempo antes de irse de este mundo, a hacer cosas buenas, a ayudar a los demás, y a mirar de aportar una buena contribución, algo positivo, para que le recuerden que hizo algo bueno, que no todo lo que representa es malo. Entonces, nada, estoy agradecido por la vida que me dieron mis padres, y les perdono a los dos por no haber sido responsables o por no habernos dado todo lo que necesitábamos, que nos ayudara a ser mejores personas, o que nos ayudara a tener una capacidad mayor de dar y de amar y de perdonar, ¿no? Sí. Porque de eso se trata, ¿no? El amor de padres, de alguna manera siento, ¿no? Porque yo lo he visto, lo he experimentado con otros conocidos, amigos, vecinos o familiares que han recibido mucho amor de sus padres y de la relación con sus hermanos también en el hogar, y son personas pues que tienen un gran potencial, una gran capacidad de dar, de amar, de perdonar, de sacrificarse, ¿no? De tomar responsabilidad por el bien común, ¿no? Y esto es lo que me ha faltado, ¿no? Esos valores, esos principios de tradición, de amor familiar, que
pues que estoy mirando de construir con mi familia ahora, pero que me es muy difícil, me cuesta mucho, pero que lo estoy intentando. Muchas gracias, este es el primer punto, el primer aspecto. Y ahora si queréis, pues con referente a esta temática agradecimiento, podéis hablar de vuestros padres o de cualquier otra cosa, Sí. a lo que queráis dar gracias, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque escuchándote yo estuve pensando en agradecer al Creador, Al Creador. ¿sabes? Agradecer al Creador, porque es el primer Padre. Eso es lo que nos ha enseñado Jesucristo. Es una de las enseñanzas más importantes que nos había traído, que nuestra relación con el Creador es una relación de padre e hijo. Entonces, pensando en agradecer al Padre Celestial, nuestro Creador, por habernos dado vida, para empezar. Él es el autor de la vida. Él conoce más que nadie de qué se trata la vida. Entonces, primero le damos las gracias. Y bueno, hablando de tu padre, estoy pensando en que una de las cosas que también Dios nos ha dado es la vida en la tierra, que es un reciclaje constante, ¿no? Igualmente como un día tiene 24 horas y empieza de nuevo, entonces es una oportunidad constante de empezar de nuevo, ¿sabes? Y para mejorarnos, porque existe una vida eterna y somos seres espirituales que viviremos eternamente. Y esto va y va y va y va, no va a parar esto. Y necesitamos aprovecharnos del tiempo, como tú muy bien los habías dicho, de vivir aquí, incluso en la última etapa, de ir preparándonos en el sentido de poder vivir por los demás, y no solamente por nosotros. Entonces, por eso yo veo que ahí hay una oportunidad, no solamente para tu padre, para todos, de ir reciclándonos constantemente para ser personas mejores. Eso es lo que yo he visto. Y en esto yo veo pues también el amor de Dios, de no condenarnos a pesar de todo lo que hemos hecho. Y Dios nunca perdona. Nadie está libre de pecado. Así es, nadie está libre, y también Dios no es un ser que nos condena. Como Él es el autor de la vida, Él sabe de qué se trata la vida. Nosotros nos equivocamos una y otra vez porque nos cuesta entender de qué se trata esto. Y nosotros agarramos a nuestras necesidades inmediatas, ¿no? Necesito esto, ¿no? Y eso es lo que yo veo que es lo más importante, mi necesidad inmediata, ¿no? Sin saber que hay un objetivo por haber venido a la tierra, de prepararnos para la vida eterna. Y hay mucho que hablar de la vida eterna. Hay mucho que hablar. Ese es otro tema para otro día. ¿Sabes de qué se trata la vida eterna? Porque está por delante de nosotros. Acabamos de empezar nuestra vida, empezando con los 9 meses después de la concepción, y los 9 meses que pasamos en el vientre de nuestra madre, y el tiempo que vamos a vivir aquí. Algunos viven más, otros viven menos, pero luego vendrá la otra etapa de la vida, y tenemos que ir preparando por eso, ¿no? Entonces, otra cosa que yo también pensé mientras te escuchaba, que hacer algo por los demás después de una vida de egocentrismo, ¿verdad? No necesita, no es necesario que uno diga que mira, a partir de ahí voy a ser un santo. Incluso el testimonio
incluso el testimonio sincero Mm. de lo que ha vivido toda la vida le puede ayudar a otros. Y tanto que ¿Sabes? sí. ¿Sabes? Porque solamente decir, por ejemplo, una persona que ha sido un malhechor, normalmente es ese tipo de persona que buscan para aconsejar a la gente joven. ¿Para qué? Para no ir por este camino, ¿sabes? Entonces, el testimonio de tu padre podía ayudar mucha gente, ¿sabes? No ir por ese camino. No cometer el mismo Sí, error. y Exacto. no entrar en este mismo círculo vicioso. Vicioso. ¿Sí? Y, pues, bueno, si él desarrolla una relación con sus nietos y hablar sinceramente, mira, yo he sido una persona que solamente he pensado en mí. ¿Sí? Y esa es la consecuencia. Un sufrimiento para mí y para todos los que quiero yo. Porque yo pienso que al fondo, a pesar de todo lo que había vivido, había hecho, os quería, pero no sabía cómo amar. Claro, no sabía eso es cómo lo que amar. digo yo. Sí, sí, yo también pienso Eso es igual. lo que pienso, igual que que tú. él no sabía cómo amar, ¿no? Ni siquiera sabía cómo amarse a sí mismo. A sí mismo, ¿no? Como dijo un tío abuelo mío, dijo que mira, una persona no puede dar lo que no había recibido. Exacto. ¿Sabes? Entonces no sabía cómo amar. Y yo pienso que es por eso que tú sientes perdón, ¿no? Hacia todo lo que ha vivido y por ser un padre que faltaba en tu vida, ¿no? Entonces yo pienso que él había sido una persona que no había recibido y no podía dar porque no lo tenía dentro. Claro. Pero tiene la oportunidad de dar testimonio, Claro, de su experiencia. Le puede ayudar mucho. Y ayudar a mucha él gente. Y a otra gente. Sí, ayudar a mucha gente no elegir este camino. Claro. Bueno, Luis, si te... Sí, bueno, yo creo que, digamos, como hay un dicho por ahí que suele decir, cada uno carga con su propia cruz, ¿no? Pero, digamos, nadie está, digamos, libre de no cometer el mal. Claro. Nadie está libre de las tentaciones. Y, digamos, nadie puede decir yo no soy culpable de algo. Porque en realidad todos somos, en cierta forma, de algo, tenemos culpa de algo. ¿Cierto? Sí, señor. Hay que saber que eso existe. La cuestión de nombrar estas cosas es saber primeramente de que existen. Pero cuando reconocemos verdaderamente que existe, nosotros como seres humanos, cuando ya hemos aprendido algo, que en alguna otra ocasión os he hablado, es cuando ya te quitas tú ese sentimiento de culpa, también quitas el sentimiento de culpa de los demás. Sí, señor. Liberas, primero te liberas tú y liberas a los demás de forma indirecta o directamente. Sí. Hay que entender que también habíamos hablado con José Antonio cuando veníamos, hablábamos de que nosotros somos seres espirituales. Que no se quiera dar cuenta ya es cosa suya, ¿no? Pero lo que prevalece, todo esto es momentáneo. Lo que prevalece en el tiempo y en el espacio es ese otro ser espiritual de nosotros mismos, ¿no? Y cada uno tiene que ponerse una escala de valor, digamos, de en qué lugar quiero estar. Yo creo que tú dijiste algo importante, que primero es porque si no han recibido amor, no saben cómo darlo. Y a su vez está, digamos, si nosotros no somos capaces de saber reconocer que hay algo después, pues vivimos como que esto es el aquí y ahora simplemente. Y no pensamos en qué sucederá después de esta vida física, ¿no? Y sí,
al entender un poquito de lo que sucede en esa vida no física, digamos, nos damos cuenta, oye, cada uno, que a la final nadie nos va a poner un dedo a acusar, sino que nosotros mismos somos los que nos vamos a posesionar Ujú, en el lugar que nosotros nos hemos ganado. ujú. Al igual que en esta vida, ¿no? Así es. Si nosotros nos trabajamos, esforzamos o damos amor, damos cariño, es lo que en teoría Ujú, es lo que se espera ujú. y es donde vamos a estar, ¿no? Sí, Si señor. buscamos amor, damos amor, pues vamos a recibir amor. Ujú. Sí, recogemos lo que sembramos. Sí, exacto. Sí. Pero en otros casos es verdad que, digamos, nadie les ha enseñado qué es el amor. Ujú. También hay que entender, yo creo que hay cosas que supongamos ha habido en épocas de hambruna, épocas de guerra, Ujú. épocas, vete tú a saber, ¿no? Mucho más duras que esta. Cosas internas en familia. Sí. Pero si nos damos cuenta, en tiempos pasados, vosotros que sois más mayores que yo, es de que mucho era por la obediencia, Ujú. todas esas cosas se hacían, todo es una absoluta obediencia. Ujú. Teniendo o no teniendo razón, Ujú. tenías que obedecer. Eso en la época de los reinos de aquel entonces, o sea, si no obedecías lo que te decía el rey, te mandaban a la horca, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces Te tú gustaba. psicológicamente y mentalmente estás, te han enseñado, ya sea por el ámbito social o de familia, te han enseñado a no manifestar lo que verdaderamente quieres o lo que sientes. Ujú. Y como no te han enseñado y simplemente obedeces y actúas desde lo que has aprendido, Ujú. entonces es lo que vas a dar. Oye, a mí me han Sí, enseñado con violencia y con violencia enseño. sí. Así es. Nunca me han dado amor, pues yo expreso la violencia como que fuese el amor. Interesante. Porque, digamos, es lo que han aprendido. Ujú. Es la importancia de la educación, Sí. desde que eres niño, ¿no? Muy Sí. importante. Y entonces, como has aprendido eso, y a veces ahí está la otra parte nuestra de los que ya entendemos algo. Ujú. ¿Desde qué lado lo cojo yo? Ujú. Porque ahí está, que a veces, cambiando ya un poquito el tema, de lo que es el multiplicar el mal, ¿no? Porque a veces sin darnos cuenta multiplicamos el mal. Sí. ¿Por qué? Yo a veces nos podemos poner a pensar en el hecho de que simplemente, oye, aquel fue el que hizo todo el mal y yo soy el resultado de ese mal y por eso yo no tengo amor y no tengo nada que dar, ¿vale? Pero también está la otra parte, oye, me doy cuenta de qué es lo que he recibido, mi responsabilidad es, oye, Sí. me educo, busco, porque yo he experimentado esa soledad, Así he es. experimentado ese falto de amor Sí, señor. y está en mí, oye, ¿dónde busco? Ujú. Y ahí está la cuestión que nos equivocamos. Decimos, bueno, oye, a lo mejor yo busco en la prostitución, en las drogas, en el robar y tal. Y al fin y al cabo vas a volver al mismo Al camino mismo, sí. que estaban haciendo Sí. y supuestamente tu intención era buena. Así es. Ujú. Pero la cuestión está, oye, saber reconocer nosotros verdaderamente, oye, que también el acusarnos, Ujú. acusarlos, también cometemos el mal y Así es. multiplicamos el Sí. mal. La Hay algo multiplicación que es mal. suponte, yo aprendí muy jovencillo cuando estaba estudiando teología y era de que cuando tú te recuerdas de todo lo que te ha pasado en tu vida Ujú. y sufres, lloras y te lamentas, significa que todavía no has perdonado. Claro. No lo has superado, sí. Sí, señor. Significa que no has superado en Sí. absoluto. Así es. Guardas ese Aunque, resentimiento. aunque de labios puedas decir que los perdonas, Ujú. de labios puedes decir que, oye, entiendo ciertas cosas y voy a perdonarlo, Ujú. pero en el fondo, si tú aún sufres y lloras, aún no las has No, perdonado. es así. Así es. Sí, señor. Entonces, son cosas necesarias ahora en este mundo, digamos, en el cual estamos viviendo, que
quitarnos ese tipo de obediencia que nos han enseñado. Y en ese aspecto ser un poquito rebelde y rebelarte tú y decir, bueno, yo no sigo con ellos, yo tomo el destino de mi vida, yo voy a ser el que, digamos, si cometo algo, yo soy el responsable, no tengo que acusar a nadie. Sí, así es. Oye, Así es. no tengo que rendir cuentas a nadie, yo mismo con el Padre Celestial o solo conmigo mismo. Ay, sí, señor. Y entonces cuando haces eso, te liberas y liberas a los demás. Ayudas a otros a liberar Sí, sus actos. así es. Porque cuando tú vas a ver a esa persona, a lo mejor que te ha causado daño, y lo ves, oye, si tú dices que lo has perdonado, Sí. deberías de actuar de la forma más eufórica, Sí. normal Sí, de toda la vida. Así es, Pero así tú lo es. vas a ver y como que ya pones como Resistencia. Sí, sí. ¿A qué le digo? ¿Cómo Sí. hablo? Sí, ¿Qué le expreso? No sabes ni de qué hablar. así es. Claro. Ay, sí, sí, señor. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas que haces, digamos, que pareces que las haces bien, entre comillas, te das cuenta que al final te estás haciendo daño tú mismo. Claro. Y luego eso, por el efecto de callarse, transmites a tu entorno, a tu esposa, a tus hijos, o quien sea, ¿no? Sí, contaminas el ambiente, ¿no? Porque el resentimiento está ahí todo el tiempo. Sí, sí. Sí. Entonces, y tu propia relación con el Padre Celestial no es auténtica, no es pura, no es de felicidad. También hablábamos con José Antonio antes de venir acá de, del júbilo, del tirarte de cabeza si es posible por Dios o aplaudirlo y tal, pero dices, ¿verdaderamente lo siento hacer eso? A veces, para tener una comunicación con Dios, a veces sí es bueno gritar, llorar, zapatear, lo que quieras, Sí. pero a veces también es un momento de soledad. Sí. Silencio. Y Sí, también silencio. expresas Así el es. júbilo también a Dios. Cierto, cierto. Hay de otras formas también. Sí, así es. Y digamos, entonces eso todo parte de que nos hemos dado cuenta en dónde estamos, cuál es mi necesidad. Hay que entender que nosotros mismos somos, en cuestiones de medicina, y a nivel de medicina también en psicológicos, nosotros mismos somos nuestros propios médicos y nuestro propio medicamento. O sea que en realidad todo está en nuestras manos. Y entonces, al fin y al cabo, hay personas, y eso yo lo entendí también muy joven, que hay personas que a lo mejor se van al mundo espiritual, nunca han pedido perdón de lo que han hecho, pero también hay otra cosa, es que nunca nadie les hizo darse cuenta de que a lo mejor eso estaba mal. Eso va mal. A lo mejor se fueron pensando que estaba bien. Y la cuestión, el afectado es el que se da cuenta. Sí. Y es la responsabilidad del Afectado. Sí. El hablar las cosas. de Sí. hablar y perdonar. Perdonar, Exacto. sí. Y actuar algo de una forma distinta de lo que esa Sí. persona lo hizo. No, y si te tienes que decir las cosas claras, se las dices, ¿no? Sí, Sin pero miedo. sí, hay ocasiones que hay que saber decir las cosas claras, pero hay algunas cosas De también, sensibilidad, ¿no? Sensibilidad. hay que también tener cierta sensibilidad con esas personas. Exacto. ¿Por qué te digo? Porque a veces el decirle las cosas claras, digamos, porque desde su punto de vista Se pueden cerrar más en sí mismo. pensaba que lo estaba haciendo bien, y luego le trastocas todo lo que él sabía, al contrario de hacerle un bien, le haces un mal. Es Le cierto. hundes más a esa persona. Entonces, y la mejor forma de manifestar lo que estaba equivocado es con tus acciones. Tú, si nunca te has expresado cariño, tú demuéstrale cariño. Sí, tienes razón. Sí. Muchas veces, más que palabras, son acciones. Sí. Por ejemplo. Si nunca te enseñó el respeto, tú dale respeto. Si él te enseñó simplemente a actuar con violencia, tú no lo demuestres. Ve, dale cariño, respeto, atención, dale todo lo que tú quisieras dar, lo que tú quisieras que sean en el futuro contigo. Entonces, tú ponte, trasládate a esa época de la cual está esa persona y di, yo, ¿cómo me veo a esas edades? Entonces,
tú cuando te trasladas a esos tiempos, dices, oye, a mí me gustaría un poquito de cariño, un poco de atención, un poquito de... Que no me dejen ahí tirado como que fuese un perro, ¿no? Sí. Pero al contrario, sino que verdaderamente, oye, alguien vaya a echarme una mano en algo, o simplemente, yo que sé, a contarme una historieta de algo. Porque a veces las cosas del cariño, el amor, no está en otras cosas. A veces es un simple gesto de unas cosas mínimas. ¿Sí? Así es. Entonces, por eso yo creo que en ese aspecto tenemos que tener un poquito de cuidado en cómo lo manifestamos y en qué pensamos de los demás. Sí, así es. Entonces, eso es lo que nos ayuda a, digamos, a estar libres, felices, y donde quiera que estemos, podemos estar, digamos, rebosando de energía, de cariño, de amor, de atención a los demás y tal. Claro. Pero, digamos, sé que hay algunas personas que les cuesta, eso no cabe duda, pero también cuesta porque no han aprendido. Claro. Pero si ya tienes como yo lo que suelo decir siempre, unas pequeñas herramientas para las famosas cuales herramientas. tú vayas construyendo, a lo mejor, oye, te han dado un par de herramientas y tú con ese par de herramientas puedes sacar una tercera, una cuarta, algo que te sirva para ti. Así es. Con esas vas avanzando poco a poco hasta que llegues a conseguir lo que verdaderamente necesitas. Porque de lo contrario, si te sigue costando también, desde el punto de vista de la psicología, si te sigue costando, aunque no hayas aprendido, también tienes un parte de ti, de responsabilidad y de culpa. Así es. Pero la cuestión es quitarse ese sentimiento de culpa y avanzar. Así es. Entonces, por eso te digo, hay muchas cosas que a veces hay que cogerlas con puntillas, ¿no? De qué verdaderamente, cómo son verdaderamente las cosas. Yo creo que nuestros padres han intentado darnos lo mejor que han podido desde su punto de vista, de su época, hay un sinfín de cosas que podemos enumerar, pero han intentado darnos lo mejor. A lo mejor nosotros ya cuando hemos crecido nos damos cuenta de que a lo mejor no fue lo mejor para nosotros. Para algunos puede encajar bien, pero no para todos es válido. Y ahí está nuestra responsabilidad de que hagamos un clic ahí en nuestra vida, en nuestro cerebro, y cambiemos eso para nosotros poder ya dar un nuevo legado a nuestros hijos, ¿no? Entonces, pero todo parte de nosotros. O sea, No, por supuesto, ¿no? Sigue. Bueno, ya estás. Sí. Vale, pues muchas gracias por interactuar y compartir desde vuestro corazón vuestro sentir, vuestra comprensión y vuestras experiencias con respecto a este tema. El agradecimiento. Me gustaría un segundo punto, si tenéis paciencia para escuchar. Sí, adelante. Sí. Yo sé que tienes ganas de decir cosas, Robert. No. Te dejo decir, si quieres comentar algo de lo que ha dicho Luis, puedes hacerlo, ¿eh? Breve, puedes hacerlo. De lo que dijo Luis. Sí, te gustaría, porque he visto que tienes ganas de comentar algo. No, Luis, estoy pensando en todo lo que has dicho, ¿sabes? Sí. Todo lo que has dicho es bastante interesante. Y sobre todo el punto de la responsabilidad del afectado, ¿no? Afectado. Sí. No quiero decir víctima, mejor dicho, afectado, ¿no? Y hay una responsabilidad importante allí para liberarse y liberar también el que ha hecho daño. Entonces, sí, por eso perdonar pues, a tu padre en ese sentido, como estamos hablando de él. Sí, yo le perdoné hace años en mi corazón. Sí. Tú le liberas a él y también a ti mismo de cargar con ese sentimiento, ¿no? Y eso es lo que neutraliza totalmente el mal, ¿no? Y yo pienso que es ahí donde encontramos a Dios en eliminar, o mejor dicho, neutralizar el mal. Quitar todo el valor del mal. El mal se desaparece. Y si aprendemos esto en la vida, pues esto es lo que nos ayuda a crear un mundo mejor para todos. Si todos sabemos cómo neutralizar el mal.
y si no, como Luis había dicho, vamos multiplicándolo. Claro. Así es. Un círculo vicioso, Sí. ¿no? No termina nunca. Así es, y nunca termina el dominio del mal en el mundo. Mm. Ese no. Pues muy bien, Luis, Robert. Miraré de ser breve, porque, claro, el segundo punto es, claro, es muy complejo, porque es agradecer, ¿no?, a los padres verdaderos originales a través del Señor de la Segunda Venida, que ya vino. Nosotros consideramos, ¿no?, y aceptamos que es el maestro padre verdadero Sam Myung-moon, nacido en 1920 en Corea. Esto me gusta siempre destacarlo, recalcarlo, ¿no? Porque sé que después hay comentarios, hay personas que ven los vídeos y dicen, bueno, ¿y quién es el Señor de la Segunda Venida? ¿Y de dónde viene? ¿Y no? ¿Y cuándo nació? Y por eso me gusta esto aclararlo, ¿no? Sí. Es lo que nosotros creemos, ¿no? Sí. Bien, entonces es algo maravilloso, precioso, de gran bendición que la humanidad por primera vez haya visto unos padres verdaderos, porque no tuvimos ese ejemplo, ese modelo de los primeros padres de la humanidad, de Adán y Eva, ¿no? Sí, señor. Ellos, bueno, los que han leído la Biblia saben que de alguna manera traicionaron a Dios, le dieron la patada, desobedecieron el mandato, la palabra de Dios, los expulsaron de la mente, el corazón, la vida humana. No pudo hacerse sustancial ese espíritu y ese amor de Dios en el primero y la primera hombre, el primer hombre y la primera mujer, perdona. Y claro, en su lugar, ¿qué es lo que hicieron? Abrazaron y aceptaron a un padre falso adoptivo, el señor del mal y de la oscuridad, que llamamos el diablo. Entonces, claro, mucha gente lo relaciona con un ser maligno que tiene cuernos, con rabo y un tridente, ¿no? Pero, bien, la soberanía del mal nos transmitió el pecado original y la naturaleza caída, Sí. ¿sí? Sí. Sí. Generación tras generación, desde el nivel nacional al nivel mundial cósmico, es decir, Sí. en este plano físico y en la realidad espiritual, Sí, señor. estableciéndose un dominio y una soberanía del mal y el pecado, que es la que ha predominado, la que ha dirigido tanto el pensamiento como los sentimientos, como las acciones de los individuos y de la humanidad en su conjunto, contraria al deseo y a la voluntad de Dios, Sí. de su ideal del amor verdadero como una gran familia mundial viviendo entre hermanos y hermanas, sin barreras ni diferenciaciones de ningún tipo. Entonces, bien, Dios como un padre responsable, nosotros los que estamos aquí tenemos hijos, sabemos que si nuestros hijos toman la decisión errónea o el camino equivocado en la vida, pues nos va a preocupar y nos vamos a sentir mal, pero no por ello los vamos a condenar o los vamos a apartar de nuestro lado y no quererlos más, todo lo contrario, ¿no? Vamos a mirar de entender su situación, de entender su corazón y mirar en base a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia y a nuestro amor, pues mirar de hablarles de, bueno, ¿cómo decir? De guiarles o orientarles y darles consejos, ¿no? Sin forzarles, sin obligarles, o sin imponerles, ¿no? Pues es lo que Dios de alguna manera hizo, ¿no? Inició una providencia de la restauración para salvarnos, para recuperarnos, para que estuviéramos en una posición de relación directa con Él y con el mundo espiritual. Esto es lo que se perdió con la tragedia de la caída. Se perdió nuestra relación de padre-hijo con Dios y se perdió nuestra percepción o nuestra realidad con la asistencia al mundo espiritual. Sí. Por eso mucha gente hoy día dice, no creo en Dios, porque claro, no lo siente, no lo percibe. O no creo que haya algo más después, cuando deje este mundo. Claro, porque no estamos desconectados de nuestros sentidos espirituales, ¿no? Ignoramos que hay, como decía Luis y Robert anteriormente, de que lo trascendental es lo espiritual. El plano físico de nuestra vida aquí es importante, es preparatorio en amor,
que es lo que nos vamos a llevar para poder vivir después, por la eternidad en otro plano, ¿no? Y todo está centrado en el amor es lo más importante, ¿no? Entonces, el mal uso de la fuente del amor es lo que genera todo el dolor y el sufrimiento que se inició en el comienzo de la historia humana. Por eso, cuando hablaba de mi padre no recibió amor verdadero, como muchos de vosotros seguramente, que nos estáis escuchando y tal, no recibisteis amor verdadero. Entonces, como explicaba Luis, estáis muy limitados y es fácilmente caer en el error y seguir multiplicando esa forma de amor desviada o equivocada o falsa, como se dice, o posesiva, de una forma posesiva, no centrada en nosotros, olvidándonos de que somos parte de un todo, ¿no? En fin, entonces, claro, Dios, para restaurar todo el proceso que llevó a la caída, para restaurar todo eso, Dios necesitó 6.000 años de historia de la humanidad para corregir todo eso, para volver al punto de partida, a través del Padre verdadero original, estableciendo la posición de padres verdaderos, que es lo que no hicieron los primeros padres de la humanidad. Entonces, los 2.000 primeros años, los primeros 2.000 años de la providencia de Dios sirvieron para establecer el fundamento para enviar al Mesías por medio de las 3 familias, Abraham, Isaac y Jacob. Para esto sirvió los primeros 2.000 años, ¿vale? Entonces, se precisaron 2.000 años más, es decir, 4.000 años después de la caída, para que, después de preparar toda una nación especial que iba a representar el corazón y la naturaleza de Dios, que sería Israel, donde Dios podría enviar y donde nacería el nuevo Adán, ¿vale? El Mesías, Jesús. El nuevo Adán. El nuevo Adán, Jesús, el Padre verdadero. Jesús vino como el Padre verdadero, ¿no? Encarnando el amor y el Espíritu de Dios, siendo uno, en espíritu y en amor con Dios, ¿no? Claro, ¿cómo explicar esto? Claro, es que Jesús, el plan original de Dios no era enviar a Jesús al matadero o que pasara por el calvario de la cruz, de la crucifixión. Pero ¿qué sucedió? Que, claro, Jesús no fue entendido, no fue recibido, no fue aceptado, no fue apoyado por toda esa gente especial de esa nación que Dios había preparado para ayudar al Mesías en su misión. Vemos Juan el Bautista no entendió ni siguió y ni apoyó a Jesús en su misión. Los sumos sacerdotes tenían envidia y lo veían como un peligro, como un impostor, como alguien que se predicaba a sí mismo, ¿no? Los discípulos no entendían el significado de la misión del Mesías. Ellos veían a Jesús como a un liberador que venía con la espada a hacer la guerra, ¿no? Para derrotar a los romanos, ¿no? Y volver a establecer una nueva Israel poderosa, un nuevo reino de Israel, como en el pasado, ¿no? Será el reino del rey David. Exacto, está el reino del rey David. Entonces, claro, Jesús se encontró solo. Entonces, al encontrarse solo, pues Dios no podía permitir que Jesús continuara porque estaba totalmente desprotegido, ¿no? No habían condiciones buenas para que Jesús pudiera llevar a cabo con éxito su misión en la tierra. Porque el fundamento que Dios había preparado por 4.000 años, hasta el tiempo de Jesús, todo eso fracasó, todo eso se perdió. Entonces, Dios, la única opción que tuvo, el plan B, que era la única opción, era pedirle que se sacrificara
pagando con el precio con su sangre a través del Calvario de la cruz, para abrir la puerta de salvación espiritual, pero no física. Y de ahí podemos entender el por qué Jesús, en la última cena con sus discípulos, poco antes de ser crucificado, les dijo que uno de ellos le iba a traicionar y que iba a morir en la cruz, pero que no se preocuparan, que regresaría muy pronto en una segunda venida. Porque quería decir Jesús que su trabajo, a pesar de que iba a ser crucificado, su trabajo no terminaba en la cruz, sino que necesitaba regresar para dar el cumplimiento a una salvación física, no solo espiritual, sino física, porque el propósito, o no, sí, bueno, pues la voluntad de Dios de establecer su ideal de las 3 bendiciones para la creación centrada en el ser humano, es no solamente, como en el caso de Jesús, ser un ser sustancial, encarnando el espíritu y el amor de Dios, ser uno con Dios, sino que además establecer la posición de padres verdaderos, por medio de la familia, del ideal de la familia. ¿Para qué? Para iniciar un nuevo linaje y una tradición de amor verdadero, que es la que daría fin a la soberanía del mal y el pecado. Esa soberanía, ese reino de amor verdadero, donde Dios podría ser el centro y podría ir destruyendo, eliminando esa soberanía del mal y el pecado. Entonces, Jesús, al no poder casarse, establecer la familia y alcanzar la posición de padres verdaderos, no dio cumplimiento a la totalidad de su misión. Por eso prometió que regresaría, ¿no? Que regresaría. Entonces, claro, esos 2000 años de preparación para la venida del Mesías, del nacimiento de Jesús, esos 2000 años se pierden. Y la providencia de Dios tiene que continuar con otros 2000 años de prolongación para restaurar esos 2000 años fallidos. Y esos 2000 años de prolongación dieron cumplimiento el siglo pasado, en 1920, con la llegada y el nacimiento del Señor de la Segunda Venida, ¿no? En 1920 en Corea, en la persona de Son Myung-moon. Y en 1960, en las bodas del Cordero, con Ha-ja-han, Son Myung-moon, se establecen como padres de verdaderos, iniciando el linaje de sangre y la tradición del verdadero amor, la nueva soberanía, iniciando los últimos días. Los últimos días es que la soberanía del mal y el pecado llega a su fin, y que da comienzo al mismo tiempo la nueva soberanía del amor verdadero, donde Dios puede gobernar los corazones, ¿no? y la vida de los seres humanos en la tierra, ¿no? Una gran familia, eso significa, ¿no? Entonces, con la posición de padres verdaderos establecida, se injerta a la humanidad con la santa bendición, ¿no? Por medio de bodas multitudinarias, desde 1960 hasta el año 2000. Se injerta a la humanidad, permitiendo a la humanidad, a través de la santa bendición, hacer el cambio de linaje. Bien, y no me quiero enrollar más, simplemente decir que yo conocí todo esto, la providencia, y la acepté en mi corazón en el año 94 en Barcelona, estando Robert de responsable del movimiento de la unificación, de la Federación de Familias en Barcelona, en Condal, en la sede en Condal, en el centro, en el corazón de Barcelona. Entonces, un día, pues caminando por la Puerta del Ángel, que está muy cerca de calle Condal y cerca de la Plaza Cataluña, del corazón de Barcelona, vi a lo lejos una mujer japonesa haciendo encuestas en la calle. Entonces me resultó chocante, ¿no? Y claro, lo que más me impresionó fue que ella hacía todos los esfuerzos posibles, a pesar de que no hablaba el idioma, de parar a cualquier persona que veía cerca y decirle, mira, lee las preguntas y contesta, ¿no? De aquella manera, como ella podía expresarse, ¿no?
Entonces, claro, eso me llevó a mí a acercarme, a leer las preguntas y me llamó mucho la atención porque eran preguntas que yo me había estado haciendo mucho tiempo atrás, ¿vale? Preguntas de dónde venimos, por qué, para qué, el propósito de la vida, qué pasa después de la muerte física, el origen del conflicto entre el bien y el mal. Preguntas, pues, profundas, ¿no? Que yo había intentado buscar respuestas en grupos espirituales y religiosos, pero que no había recibido una verdadera comprensión sobre ellas, ¿no? Y bueno, entonces yo le pedí a Reiko, esta chica japonesa, le pedí que me llevara con alguien que pudiera hablar el idioma para poder comunicarme. Entonces me cogió así de la camiseta y me llevó a rastro. Y digo, claro, yo venía acompañado de un amigo mío que era pintor, ¿vale? Estábamos caminando y tal. Y este amigo mío me dice, oye, esto es muy raro, muy extraño. No, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Dónde nos va a llevar a esta chica? ¿No ves que tiene los ojos así achinados y tal? Digo, no te preocupes. Entonces subimos entramos en la entrada de un edificio y subimos en ascensor hasta la 6ª planta. Y resulta que era un ático, ¿no? Y claro, al abrir la puerta a esta chica y al entrar vemos que hay 5 o 6 japonesas más, y claro, un ejército de japonesas. Y este amigo mío pues se asusta, ¿no? Me coge así y me dice, no, yo me voy. Digo, no. Y miro de tranquilizarle, digo, no te preocupes, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Que estoy intrigado, estoy interesado. Dice, no. Era un poco miedoso, ¿no? Entonces nos lleva, entramos al comedor, claro, y eso ya lo mata a mi amigo, porque claro, ve a un señor negro, calvo y corpulento, ¿no? Bueno. Corpulento. Bueno. Y ya se da la vuelta y se quiere marchar. Entonces yo voy, lo cojo, lo traigo a rastro y le digo, no, yo no me quiero quedar aquí solo. Tienes que acompañarme ya que hemos entrado. No me dejas solo. Me dice, sí, pero no pienso beber ni comer nada. No vaya a ser que nos envenene, ¿no? Sí, curioso. Entonces Robert estaba reunido con Carlos Márquez, lo despide a Carlos y nos invita a entrar, a sentarnos y nos da una introducción de las enseñanzas del principio divino. Entonces, cuando Robert empieza a hablar, mi amigo se tranquiliza, porque Robert tiene esta facultad, este don, ¿no? De tranquilizar a la gente cuando habla. Entonces yo fui escuchando y recibiendo el contenido de la introducción del principio divino y tuve una sensación, un sentimiento de calma, ¿no? De sosiego, de paz, de felicidad, de alegría, de un amor intenso, ¿no? Entonces yo estaba a gusto, sentí que estaba en el lugar correcto, ¿no? Entonces estaba muy pendiente de una foto que estaba ahí colgada de los padres verdaderos y no dejaba de mirarla por mucho tiempo. Pero mi amigo estaba inquieto, estaba muy preocupado y cuando Robert termina de dar la charla, si te acuerdas, él empezó a hacer muchas preguntas, dudaba mucho, ¿no? Y tú le respondías a todo. Entonces, cuando terminó todo, tú nos invitaste, nos animaste a seguir viniendo para profundizar más en las enseñanzas, estas del principio. Entonces, mi amigo ya cuando salimos me dice, no pienso volver más, no me traigas más, no vengo más aquí. Digo, vale, no te preocupes. Entonces yo sí que regresé a los 2 días o así y estudiamos el contenido, fuimos estudiando el contenido de los 2 días del principio divino. De ahí me fui a Madrid, estudié 7 días el principio divino con Juan Luis en Fernández de los Ríos, que ese centro ya se vendió, me parece, ya no lo tenemos. Y regresé de nuevo a Barcelona y yo ya con una comprensión más profunda acerca del ideal, del origen del mal y del curso de la restauración del trabajo de Dios en su providencia, pues ya acepté al Señor de la Segunda Venida, a los Padres Verdaderos, y ya me preparé para ir por el proceso del emparejamiento y la bendición del año 95 en Seúl, en Corea, con 360.000 parejas. Entonces, en aquel entonces, el Padre Verdadero, el Señor de la Segunda Venida, él hacía los emparejamientos a través de fotos. Entonces yo recibí la foto muy rápidamente. Yo cuando enviamos la solicitud, pues no sé si pasó 2 o 3 semanas o así, y recibí, poco tiempo, recibí el emparejamiento. Entonces cuando vi la foto de mi mujer, sentí, ¿no? Esta es la persona que había estado esperando, es mi alma gemela, es mi media naranja, es la persona que Dios ha preparado, ha creado para mí. Lo acepté de inmediato. Eso que yo había escrito, que estaba dispuesto,
a recibir cualquier cosa. No me importaba la religión, el color de la piel, el estado físico de la persona, la edad física. Yo firmé eso, ¿te acuerdas? Yo firmé eso. Sí. Pues recibí, bueno, de Cali, de Europa del Este, de Bulgaria. ¿Sí? Entonces fui a Bulgaria, fui a Seúl, a Corea, en el año 95. Allí nos empezamos a tratar. Ella ya había estado estudiando unas clases de español y aparte de eso ya hablaba otros idiomas. Tiene mucha facilidad, tiene buen oído para la música y para los idiomas, ¿no? Entonces el español aprendió muy rápido. En 2 meses ya aprendió el español, entonces nos podíamos comunicar bastante bien, ¿no? Y yo con un poco de inglés que había empezado a estudiar por audios y tal, y algunos libros también de gramática, conocía algunas palabras, entonces con su español bastante fluido y con un poco de inglés mío, pues nos íbamos tratando, conociendo, ¿no? Y tal. Y conectamos enseguida, ¿no? Entonces allí participamos un día de la ceremonia del vino santo, que es el cambio de linaje, y al día siguiente de la santa bendición, comprometiéndonos ante el cielo y ante los padres verdaderos de ser responsables por construir el ideal de la familia, ¿no? Entonces, después regresamos a España y Cali me animó a ir a Bulgaria para conocer a su familia, para casarnos por lo civil, por el ritual ortodoxo, porque en Bulgaria es la iglesia ortodoxa la que predominante allí. Muy interesante, ¿no? El ritual, no tiene nada que ver con la iglesia católica, muy diferente. Y también para poder hacer trabajo de vida misionera con gente joven, ¿no? De Europa del Este, porque en España en aquellos años no había jóvenes, no había jóvenes ni actividades ni se hacía testimonio, ¿verdad? Había poco se hacía. Bueno, tú estabas en Barcelona con las japonesas, sí que hacías testimonio, pero gente joven no teníais. Mucha joven, poca. Entonces, bien, entonces estuvimos 3 años. 3 años antes de empezar, después de ser bendecidos del santo matrimonio, hicimos 3 años de separación antes de empezar la familia y decidimos hacer trabajo de vida misionera, servir y amar a 3 naciones. Entonces yo serví y amé a Bulgaria, a Alemania y a Reino Unido. ¿Vale? Regresé en el año, en verano del 97 me parece que fue, que cuando se compró la finca esta del manantial donde estamos, 97, yo vine y entramos a vivir aquí los primeros, tú que estabas responsable del cuidado de la finca y del grupo, por el testimonio y la recaudación de fondos para mantener nuestra manutención, nuestra estancia y las actividades con la recaudación de fondos. Mario, Santi y hermanas misioneras japonesas. Algunas japonesas. Entonces, yo estuve como un año más o menos aquí y lo que hacíamos durante la semana, bueno, estudiamos el principio aquí y después salíamos 2 o 3 días a la semana a hacer testimonio al Parque del Retiro o a la Universidad de Madrid, del centro de Madrid, y otros 2 o 3 días íbamos a hacer recaudación de fondos para usar esos fondos para nuestros gastos y para mantener las actividades. Y fue muy interesante, ¿no? Fue muy interesante. Después de eso, mi mujer vino a finales del 98, empezamos ya la familia, ¿no? E inmediatamente nos fuimos a participar 40 días de seminario en Seúl, Corea, para liberar y bendecir antepasados. No voy a hablar mucho de eso porque si no se alargaría mucho. Tuve muchas interesantes experiencias en Chongpyo. Se me abrió el sentido espiritual del oído. Podía escuchar voy a comentar algo breve, a partir de las 12 de la noche que todo estaba en silencio. A partir de las 12 de la noche ya no había actividad. Todo el mundo tenía que estar acostado y en silencio. Pues a partir de las 12 de la noche el sentido espiritual del oído se me abrió y escuchaba las sesiones de Ansú. Lo que hacíamos durante el día, las sesiones de Ansú de liberación, las escuchaba como si estuvieran sucediendo alrededor mío. Entonces, a la mañana siguiente, yo hablé con el líder, el responsable occidental, del grupo occidental nuestro, porque estaba dividido en 3 grupos, ¿no? El japonés, el coreano y los occidentales. Yo le pregunté al responsable occidental de nuestro grupo, dije, oye, a partir de las 12 de la noche aquí continúan las sesiones estas de liberación. Me dice, no, aquí está prohibido hacer ruido. Digo, ¿y cómo es que yo escucho cada noche, a las 12, escucho 2 horas
escucho que está sucediendo esto. Dice, no, eso será algo espiritual. Es algo espiritual, ¿no? Desde el otro barrio. Interesante. Qué curioso. Curioso, ¿no? Y bueno, no voy a hablar mucho más de eso, sino porque quería comentar. Después también participamos de 40 días de cursillo en Jardín, Brasil, en la granja Nueva Esperanza, que el padre había empezado allí para los lugareños, para enseñarles una vida, para enseñarles a cómo ser autosuficientes trabajando la tierra y los animales, ¿no? Cómo ser granjeros. Y después también el padre lo había preparado para que las familias bendecidas pudieran pasar un tiempo allí, hacer sus reflexiones y poder conectarse de nuevo, arrepentirse, pedirse perdón y determinarse a corregir las fallas, ¿no? Después de haberlas analizado conjuntamente. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y bueno, después de eso, pues regresamos a Madrid, a España, y me ofrecieron trabajo en la Tongi para distribuir productos naturales de complemento a la alimentación, para trabajar Murcia, Comunidad Murciana, Alicante, provincia, y Albacete, provincia. Entonces nosotros nos fuimos a establecer allí en la ciudad de Alicante, porque era el punto intermedio entre Albacete y Murcia. Porque yo tenía que viajar con el coche, hacer muchos kilómetros, visitar muchos clientes, pues me quedaba mejor Alicante, ¿no? A mitad de camino, quiero decir, entre el norte y el sur, ¿no? De los clientes. Allí, pues, allí estuvimos 3 años, nació Sofía, y decir que la convivencia con mi mujer al principio no fue fácil, porque, claro, no es lo mismo tener una relación con una pareja, con una persona de sexo contrario, viviendo en sitios distintos, viviendo separadamente, solamente os veis y compartís, que el convivir y el compartir juntos, ¿no? Ahí ya cambia, ¿no? Porque claro, hay pensamientos, hay sentimientos, hay pues comportamientos o hábitos muy distintos entre uno y el otro, ¿no? Que chocan, ¿no? Entonces hay que aprender a adaptarse, ¿no? A entender al otro, ¿no? A quererse, se termina el noviazgo. Se termina el noviazgo. Se termina el noviazgo. Entonces cuando me di cuenta lo difícil que era ser un padre, lo difícil que era llegar a establecer una posición verdadera, original de padres verdaderos. Muy, muy difícil. Primero porque no lo había visto en el ejemplo, en el modelo de mis padres, ¿no? Y bueno, y segundo que claro, los padres verdaderos lo habían establecido, pero eso es algo que tienes que aprender tú, es una nueva tradición, es un camino pionero, no es simplemente como dice Luis muchas veces, no es una vida literaria, ¿no? Que lees unas líneas, unas enseñanzas y ya está, ¿no? Todo automático, no, eso es algo que lo tienes que palpar, ¿no? Lo tienes que construir tú poco a poco en un proceso, ¿no? Y bueno, de ahí pues dejé la Tongi, me mudé a San Andrés de la Barca, provincia de Barcelona. Estuvimos un año así, nació Jonathan, nuestro segundo hijo. Después compramos en Monistrol de Montserrat y seguidamente un año después, un año después volvimos a comprar en Artés, cerca de Manresa, ¿no? A 70 kilómetros de Barcelona. Entonces en Barcelona, desde que nos movimos de Alicante a Barcelona, en Cataluña estuvimos 21 años. Ahí nuestros hijos se educaron, terminaron el proceso de educación, ¿no? Primaria, ESO y secundaria. Y allí estuvimos ayudando, ¿no? En la comunidad, en las actividades y en los cursillos en Barcelona. Y también veníamos de vez en cuando para los cursillos que se celebraban aquí en el manantial, nuestros hijos participaban, ¿no? 3 veces al año, ¿no? Y después ya finalmente nos mudamos hace 3 años aquí, desde Barcelona aquí al Manantial del Corazón, a Madrid, a Madrid, Comunidad de Madrid, y cogimos un piso de alquiler en Navalcarnero. Entonces me gustó y me inspiré cuando empecé a venir al Manantial
a participar de estos encuentros, de estas charlas, que Robert y José Manuel Cabero habían iniciado años atrás, ¿no? Que en principio erais vosotros dos los que compartíais vuestra fe y profundizabais en vuestra comprensión sobre las enseñanzas del principio según vuestra propia experiencia de vida, ¿no? Y bueno, eso me gustó y tal, y me animé y me sumé a vosotros y bueno, y os inspiré para poder grabar y compartir con más personas. Y desde entonces, este es el tercer año, estamos grabando estos vídeos, ¿no? Estos encuentros, y ya tenemos 50 y... la verdad que son 55 suscriptores, personas que pues ven los vídeos, que hacen comentarios y que, bueno, que saben que tienen aquí las puertas abiertas para cuando quieran, cualquier viernes a partir de las 5 puedan venir aquí y hablar ellos mismos, exponer cualquier tema, ¿no? Y después lo comentamos, ¿no? Entre todos los que vemos aquí. Y nada, y bueno, estamos en ese proceso, al igual que vosotros, me imagino, y muchos de los que nos veis en el proceso de aprender a ser padres, buenos padres. Y claro, lo que me preocupa a mí y os preocupa a vosotros, supongo también, que es el hecho de mirar, de haber transmitido un buen ejemplo, un buen legado de tradición, de amor verdadero, de principios y valores, ¿no? Para que nuestros hijos pues sean lo suficientemente fuertes y maduros para tomar las decisiones correctas en el curso de su vida, para también, cuando corresponda, pues construir una sana, fuerte y familia con Dios, ¿no? Y bueno, contribuyendo con ello a que, pues que muchas otras personas puedan recibir esas bendiciones y quieran, pues eso, quieran conocer y quieran aprender a vivir una vida verdadera, una vida original, según el Creador nos ha enseñado a través de Jesús y el Señor a la segunda venida. Pues muchas gracias y ahora pues podéis hablar, comentar lo que queráis. Sí, pues bueno, nos has dado una clase magistral del principio divino, tal como está escrito en el libro y tal como tú lo habías vivido, ¿no? Y todo lo que inició el Padre verdadero es como una declaración de intención. Luego habrá que llevarlo a cabo. Y ese es otro proceso. Una es la declaración de intención y otra es el proceso de cumplir esta intención, ¿no? La bendición es igual. Es que empieza con una ceremonia, pero la ceremonia en sí no es la realización de la bendición. Es cuando vas por el proceso. Y es esto donde es en el proceso de realizar todo lo que declaró el Padre verdadero, donde pienso que nosotros nos fallamos mucho. Primero en la comprensión en sí. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo puedo realizar esto? Y los obstáculos que están en el medio, cómo lo voy a superar, y todo eso necesitamos ir profundizando en la enseñanza y en la vida de los padres verdaderos para saber cómo superar y lograr el objetivo final, ¿no? Y ninguno de nosotros, como habíamos comentado antes, ninguno de nosotros podemos decir que hemos ido por el camino perfectamente. Y la realidad de nuestro movimiento demuestra, ¿sí?, que hemos fallado mucho, pero mucho. Y todos, ¿no? Todos. Entonces, y nadie puede tirar la primera piedra porque es obvio, eso es obvio. Y yo pienso que sí,
otra cosa muy importante para los que no entienden todo lo que tú has dicho ahora, porque es novedoso para ellos, es complicado, es algo nuevo, es algo nuevo, es algo prometido que iba a venir. Jesús habló de esto en su día, y es la responsabilidad del ser humano de buscar el significado de eso. Entonces, porque todo lo que has dicho es importante dentro de la línea de la providencia de Dios, pero la comprensión de todo eso tenemos que buscar, ¿no? Y la gente religiosa entenderán, porque muchas veces la gente rechaza el mensaje religioso, sea del Antiguo o Nuevo Testamento o incluso el Testamento completo, porque no lo entiende. Entonces, la primera reacción cuando no entiendes algo es rechazarlo. Y hoy en día sabemos que es muy común que la gente rechaza la religiosidad. ¿Por qué? No entienden el mensaje y además el ejemplo que han dado los religiosos es pésimo. Es nefasto. Entonces se combina esos dos y la gente dice que mira, la religión no me habla de ello, ¿no? Por esos dos motivos. Entonces necesitamos siempre una búsqueda en los mensajes religiosos, un mejor entendimiento y una capacidad de poder practicar a llevarlo. Sean todas las etapas de la revelación de la palabra de Dios, ¿no? Sea el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento o lo que sabemos ahora como el Testamento completo. Tenemos que siempre estar buscando mayor comprensión, ¿no? Y bueno, yo personalmente incluso sigo escuchando a los predicadores cristianos, ¿sabes? Sí. Porque es que algún mensaje hay allí, y mensaje importante, ¿sabes? Y yo incluso vuelvo una y otra vez a leer el Antiguo Testamento, porque mensaje hay allí, ¿no? Para ayudar a cumplir, ¿no? Y eso es lo que quería comentar, que el aprendizaje de cómo realizar la voluntad de Dios es algo continuo y yo pienso que va a ser algo de toda nuestra vida, ¿no? La ventaja es que con la revelación del Testamento completo nos facilita el cumplimiento en la vida. Y el hecho que se ve que cada vez más la gente, aunque no se da cuenta, la gente es más idealista, ¿sabes? La gente no quiere que le impones nada, la gente quiere que le amen, ¿no? A través de enseñarles a través del amor, porque ese es el original, ¿entiendes? Hoy en día tú no puedes forzar a nadie que crea porque lo has dicho tú, ¿entiendes? Eso sí. Entonces, incluso se ve en el ambiente, ¿sí? Que un nuevo paso, ¿sí? Histórico y en la providencia de elevar la espiritualidad humana, ¿sí? La gente, pues, en una forma, están exigiendo amor verdadero de los que están hablando del amor verdadero. Eso sí. Y sobre todo las personas que tienen posición de responsabilidad también, es, la gente subordinados o los que dependen de esas personas quieren ver ejemplos verdaderos de amor. Así es. Hay una exigencia, ¿no? Que imagino que es por eso que nos cuesta dar testimonio, ¿ah? Porque nos cuesta mostrar este amor verdadero de qué vamos a hablar a la gente. Es que muchas veces nos limitamos a hablar por hablar, tipo charlatán. Así es. Y no mostramos un ejemplo, un buen modelo. Ahí. Es ahí donde
donde estamos limitados. Yo lo observo, es que cuando pienso en hablar a una persona sobre mis creencias, de cómo creo yo que Dios está dirigiendo la humanidad hacia un mundo mejor, pues la primera cosa que yo digo, mira, estoy preparado de demostrar este amor verdadero de que voy a hablar. Claro, claro. Porque suena bien hablar. Sí, porque la gente te puede escuchar. Tú hablas, bueno, tú puedes ser Sí. un buen orador, ¿no? Y puedes hablar bonitas palabras. Así es. La gente te va a escuchar. Pero la gente después te va a analizar, va a investigarte. Sí. A ver, lo que has dicho. ¿Cómo lo vives tú o cómo lo estás aplicando? Así es. En cuanto vean que tú vives de una forma contraria a lo que has dicho, te van a dar la patada. Te van a decir, tú no creo que seas tú mi maestro, mi guía o consejero, lo que sea, ¿no? Entonces, Me voy a buscar uno mejor, ¿no? Estamos haciendo daño a la gente y a nosotros mismos, aunque tenemos una intención diferente, pero estamos haciendo daño. Por eso, una de las denuncias del Padre verdadero durante toda su vida había sido que no habíamos entendido bien su enseñanza. Y siempre era de forma machacona, siempre nos repetía esas mismas palabras. No lo veo, porque se notaba que la práctica no estaba de acuerdo con la enseñanza. Entonces, y como él tenía la responsabilidad de organizar y dirigir eso, fácilmente podía ver que, mira, estos no están haciendo las cosas bien. Y lo decía. Y cuanto más vamos investigando su palabra, más creciendo en nuestra propia experiencia, más vamos entendiendo su denuncia. Sí, que tenía razón, que no lo entendíamos. Un buen ejemplo que a mí me costó mucho, y después de muchos años, de entender sencillamente qué significa restauración a través de indemnización. Es una teoría, pero ¿qué significa eso? A mí me costó entenderlo y yo digo, hasta que cuando lo entendí, yo digo, fíjate, es que es algo real en la vida humana, que no hay forma de que Dios pueda restaurar el ser humano si no acepta la indemnización. Eso es lo que tienes que entender. Y luego yo me pregunto, porque yo hago muchas preguntas, ¿y a quién vamos a pagar? ¿O a quién voy a pagar yo la indemnización? Porque indemnizar significa pagar por algún daño que has hecho. Pagar un precio, sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a quién voy a pagar? Y por eso te digo que hay todo un entendimiento más que hay que profundizar a esas teorías que nos enseñaban. Y esto nos va a llevar posiblemente toda la vida. Y es nuestra parte de responsabilidad de buscar un entendimiento incesantemente de todo lo que nos después ha lo que ha enseñado. comentado Luis, ser consciente de que nosotros somos sujetos y tenemos que ser responsables en combatir todas aquellas cosas que nos limitan, todas aquellas cosas que nos bloquean, o todas aquellas cosas que nos impiden continuar. Entonces es una lucha contra nosotros mismos. La indemnización yo lo veo, lo entiendo así. Es una lucha contra nosotros mismos. ¿No? Bueno, pues mira, Luis, si tienes algo que decir. Mira, es algo, una expresión propia mía, que te digo, yo creo que a veces no nos damos cuenta de lo que hablamos, en el hecho de que lo soltamos así porque sí, y a ver qué cae, ¿no? Pero como lo que te digo que es una palabra muy, la digo como muy propia, que es un tema muy peliagudo porque tú ten en cuenta que tú, yo y muchos hemos sido engañados desde la verdad.
qué voy con ello? Y es de que, oye, te han enseñado, oye, maravillas del amor. Te han enseñado el reino de los cielos como que, wow, ya estás en el reino de los cielos. Sí, señor. Sí. Oyes, que ha llegado el Mesías y como que ya te van a salir un par de alas y vas a irte Volando al cielo. volando al reino de los cielos. Mm. Estás engañado. Mm. Y estás engañado en que el principio divino, con eso ya tienes la salvación completa. Salvación hecho. Sí, señor. Sí, Y estás engañado Mm. en que el amor es tener a tu mujer. Estás engañado en que, digamos, tienes tu familia y ya has construido el reino de los cielos. Así es. O la familia ideal. Así es. Sí, señor. Yo creo que muchos dentro de la institución están engañados en ese aspecto. Cuando eso nunca dijo el Padre. Nunca visto, nunca. Así es. El Padre te dice, oyes, palabras simples. Tú decías algo y yo varias veces lo he mencionado, de que repite muchas cosas y es el Padre ha repetido muchas cosas porque no le hemos entendido. No lo hemos entendido, sí, señor. Y una de las cosas que repite es la caída del ser humano y la otra, el amor de Dios. Tú te has puesto a pensar, decir, ¿por qué repite tanto eso? ¿No? Sí. Es porque no entiendes. O sea, hay que ser realistas en ello. Sí, Porque el amor de Dios, digamos, el amor, uno se la ha romantizado de una forma espectacular. O sea, el amor es como, yo qué sé, ya encontrar lo más de lo más. Ya con eso, oye, piensas que es tu mujer o tu familia, te encierras en casa y ya estás viviendo el amor. Sí. Es absurdo eso. ¿Dónde está el amor propio? ¿Dónde está el amor a tus pensamientos, el amor a tus sentimientos, el amor a tu cuerpo, el amor al vecino, el amor a las cosas, el amor a las plantas, a todo ser vivo de la creación? Claro. Se piensa, y eso es lo absurdo y lo que te han engañado, que se piensa que lo que importa aquí en el planeta es solamente el ser humano. ¿Dónde queda todo el resto de la creación? Claro. Sí. O sea, ver este río de aquí que fluye al agua, Que relaja que mucho, las por cierto. plantas y tal, eso también es parte de Dios. Claro. Y se piensa de que eso no es Dios. Se piensa que Dios para eso no ha venido. Y digamos, la cuestión está que a través de nosotros, primero, restaurarnos nosotros como individuos, y también a la naturaleza a la cual, digamos, le hemos hecho tanto daño. Y que está sufriendo dolores de parto. Está esperando a que llegue finalmente están esperando a recibir el verdadero Pero amor de los ahí te verdaderos das hijos de Dios. cuenta, ahí te das cuenta que tú te sabes las palabras literarias perfectas, pero ¿cuántos verdaderamente hacemos eso? No, sí, claro. Oye, yo qué sé, dices, voy una rama de estas que no me interesa para nada, cojo y voy con algo y lo corto, ¿no? Nosotros teníamos, perdona que te interrumpa, antes de venirnos aquí, habíamos comprado un ático en Artés, a 70 kilómetros de Barcelona, cerca de Manresa, la ciudad más grande cercana. Y teníamos una terraza de 70 metros cuadrados. Pues hice un jardín botánico. Planté árboles, plantas, flores. Durante la pandemia me entretuve y hicimos con mi mujer todo un jardín botánico. Impresionante. Ya. Pero a lo que voy es que muchas de las cosas, lo que no entendemos de los padres, suponte, él te da, y ahí está la cuestión de lo malo que nos han enseñado. Y es de que, oye, tú crees el principio y tal y que cual, y tomas como ejemplo los padres. Vale, es válido hasta cierto punto, Sí, señor. pero es lavarte las manos tú. ¿Dónde está tu responsabilidad y tus obligaciones? Así es. O sea, dices, mira el reino de los cielos, de tal y que cual, pero fíjate, ahí han venido los padres. ¿Y tú qué? A mí, desde ese punto de vista, te digo, me cuesta hablar. Porque yo le he entendido a los padres que él cuando te dice, oye, si tú eres
un Mesías tribal, significa que es tu responsabilidad. Significa, él te habla mucho de que eres un micro de un macro, significa que tienes mucha responsabilidad contra todo ese macro que hay en el universo. Entonces, te das cuenta de que el Padre te ha dado la responsabilidad a ti de construir ese universo que ha deseado. Uno piensa, digamos, que te han enseñado que por el hecho de que ya ha nacido el Mesías, ya estás en la gloria. Pero es tu responsabilidad. A mí me cuesta, digamos, desde mi punto de vista, a mí me cuesta hablar, digamos, oye, estoy hablando de tal, y digo, el Padre, o el Reverendo Mu, o el Mesías. A mí me importa un pepino que ha nacido. Lo que me importa es lo que yo voy a hacer por Él. Lo que yo voy a hacer por Dios. No lo que ya Él haya hecho. Está bien, cada uno tiene su responsabilidad. Pero ahora, ¿cuál es mi obligación y responsabilidad? A partir de lo que, desde lo que he aprendido en mi vida y en la vida de mi entorno, ¿qué es lo que tengo que hacer? De lo contrario, todo el principio divino no sirve de nada. No sirve de nada. Perfecto. Sí. Es un libro como cualquiera. Y la cuestión está que eso hay que encarnarlo. Eso hay que vivirlo. Es el punto, claro. Y hay que también ser un poco, digamos, quitarnos ese orgullo del hecho de que porque hemos conocido al Mesías o conocemos la verdad, ya lo somos todo. Y quitarnos ese orgullo y poder decir, oye, tenemos esta carencia en este punto. Vamos a buscar que nos eche una mano. Así es. O tenemos ciertas flaquezas en ciertos puntos. Oye, vamos a buscar. Por ahí habrá alguien que nos pueda enseñar a esto, ¿no? Sino que nos jactamos de que conocemos el principio divino. Hay algunos que se lo han leído como 40 veces o más. Algunos pero hasta enseñarlo. ¿De qué sirve eso? Y entonces da lo mismo también que te estén ahí con la mirilla intentando ver qué es lo que haces, lo que no haces. La cuestión es tú verdaderamente, tu relación con Dios, ¿cómo es? Y digamos, ya aquí, cuando el Padre te ha pasado la pelota a ti, es tuya tu responsabilidad, absoluta. No es ni de Él, no me voy digamos, a vanagloriar por cosas que Él ha hecho. Así es. Oye, que pertenezco a una institución que da bodas a multitudinarias, ¿y eso para qué? ¿Cuál es tu boda, la que tú tienes que hacer? Ahí. ¿Cuál es la que tú verdaderamente cada día tienes que construir? Yo lo veo como superar la etapa de la hincha. El fan de Nadal. Sí, Nadal está ahí jugando solo y tú. Es que más bien estás diciendo, según lo entiendo yo, que aquí, vale, el padre puede ser el centro, pero hay 11 jugadores. Exacto. Y entonces, ¿qué haces tú cuando te llega la pelota? Eso es lo que es. Porque el padre podrá haber cumplido, habrá hecho lo que sea, pero para que eso se llegue a concretar en su totalidad, depende de todos. Depende de todos en absoluto. Ahí, sí, señor. De lo contrario, esto puede pasar otros 2000 o 3000 años y no más. cambiar nada. Se va a trasladar a generaciones, y los de futuras generaciones dirán, mira lo que han perdido estos individuos teniendo a alguien aquí. Lo han tocado, lo han vivido, lo han escuchado directamente. ¿Y para qué? Eso es exactamente lo que decimos de la gente que estaban en los días de Jesucristo. Es lo mismo que estamos diciendo. Mira, qué oportunidad tenían. Y muchas veces pensamos, bueno, para liberarnos de pensar que había una responsabilidad humana, como tú muy bien estás diciendo, decimos, bueno, era el plan de Dios que le crucifiquen a él. Y mucha gente cree eso. ¿Sabes? No, es que lo mismo que van a decir de nosotros,
La oportunidad que habían perdido, eso es lo que decimos de aquella gente. Si ellos hubieran creído en el Cristo, no estaríamos aquí hablando de esto. Es que mira, si el error grave en este asunto es que, digamos, tú quítales a Jesús, al pueblo cristiano, quítales a Jesús y se desvanecen. Sí. No hacen nada, se mueren. Quítale a los padres verdaderos del unificacionismo y no saben qué hacer. No saben qué hacer, sí señor. O sea, ha fallecido el padre y ya están, les tiemblan las piernas. Así es. Fíjate cuando ya desaparezca la madre. Bueno, ya se termina todo. Entonces, la cuestión está, entonces, ¿para qué ha servido que ellos hayan estado aquí en nuestra tierra? Entonces hay que ponerse en ya ser un poco drásticos y duros. Decir, oye, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer? Primeramente en mi vida. Porque suena muy bonito hablar del amor. Suena muy bonito hablar del reino de los cielos. Suena muy bonito juzgar y criticar a Adán y Eva. Suena muy bonito, digamos, criticar a Lucifer. ¿Y tú qué? Ahí está, saber poder mirarnos en un espejo y decir, oye, ¿qué estoy dispuesto? Primeramente en mi vida, antes de poder hablar. Porque para hablar somos muy buenos, la verdad. Y el unificacionismo peca de eso. Para hablar, y yo no digo que haya personas que verdaderamente están buenos conferenciantes, o sea, con mucha sabiduría. De esos hay muchos en el unificacionismo. ¿El intelecto hace todas las cosas? No. Porque todo no está solo de intelecto. Está en la emoción, está en la voluntad. Hay también. muchas cosas detrás de ello, ¿no? Entonces, una persona que es muy intelectual es como una biblioteca allí en una estantería. Mientras alguien no le vaya a coger un libro y preguntárselo algo, no es capaz de moverse esa biblioteca. Es así, esas personas. Entonces la cuestión está en tu día a día. ¿Qué estás dispuesto? Con tus vecinos. Hay gente que, por hacer autocrítica dentro de nosotros mismos, a veces nos vemos a los tiempos y no somos capaces ni de saludarle, ni darle un apretón de mano, ni cómo estás. ¿A los vecinos te refieres? No, aquí en nuestra propia institución. Ah, sí. Y te ven así como, oye, ¿y este qué hace aquí? ¿No? Entonces, hay que tener, digamos, si hablas del amor, hay que también, si te catalogan como enemigo, hay que amar a ese enemigo. Yo normalmente Entonces, suelo saludar, suelo saludar a la gente cuando la veo, aunque no me saluden, normalmente lo suelo hacer. pues yo pienso esas cosillas, ¿no? Yo siempre me voy por la línea de más es acción que aprender o dar el discurso de una forma literaria tan con punto y coma. Una vida sustancial. Porque ese punto y coma son palabras vacías en realidad. Porque el hacer es lo interesante. ¿No? Esas experiencias te llenan, te hacen vivir la vida como lo que el Padre siempre ha querido y lo que Dios le ha transmitido a través de él. Sí, señor. Y yo creo que en ese aspecto Dios, hay que ponerse en esa posición de Dios, yo creo que Dios estará diciéndonos qué cabezotas que somos. ¿No? Y es un ciclo de lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿A dónde vais? ¿No? ¿Qué están haciendo? Sí, lo más difícil de cambiar o superar es la naturaleza mala, ¿sabes? La naturaleza mala, la naturaleza caída, ¿no? Es lo más difícil. Por mucha comprensión que tengas sobre la palabra, del evangelio, de las enseñanzas del principio divino, o por muchas experiencias que tengas en la vida, o por muchas buenas habilidades, ¿no? Que puedas tener, si no entiendes tu realidad, como tú decías, y Robert antes, ¿no? Tu realidad espiritual, que no eres solamente un físico, sino que eres espiritual, pero que este ser espiritual necesita crecer, necesita alimentarse, y que después, pero para crecer y alimentarse, tienes que limpiarlo primeramente. Tienes que limpiarlo en el sentido de expulsar todo ese mal que está ahí acumulado, ¿no? Que igual no lo has hecho tú todo ese mal, lo has heredado de tus antepasados, seguramente, ¿no? Yo pienso que lo difícil, no, pienso que tenemos que ser más prácticos y tenemos que
llevar una vida más sustancial, ¿no? Como tú dices, ¿no? Más que hablar, tenemos que pues vivir y tenemos que dar ejemplo y tenemos que amar, ¿no? No amar solamente a los nuestros o a los nuestros, sino estar abiertos a amar a todos. Sí, sí. Esto no- Y superar también, como dices tú, la naturaleza caída. Eso primero. Es ahí donde quizás ese es un tema para otro día. ¿Qué significa la restauración a través de indemnización? Es decir, que para aclarar este punto, que es muy importante, es el ser humano es una criatura del Creador. Y si el Creador, que es el autor de la vida, tiene que ser el autor del ideal de la vida, ¿sí? Que es un creador que crea algo para cierto uso, cierto propósito, ¿sí? Si el ser humano nunca ha cumplido su propósito, entonces su creador no está satisfecho con él. Entonces, los seres humanos debemos al creador. Debemos al creador realizar sus ideales. Entonces, cuando el Padre habló del curso de recrearnos por el curso de indemnización, es decir, que tenemos la responsabilidad, como lo explica Luis, ¿sí? Muy claramente, de hacer todo lo posible para realizar el ideal de Dios, cuesta lo que cuesta. Y va a costar mucho, eso es lo que dices tú, que es difícil superar la naturaleza caída. Pues tenemos esta deuda ante Dios de superarla. Para que Dios nos puede usar, no usar para mal usar, pero para que el ideal de Dios se pueda cumplir en nosotros, para darle satisfacción. Entonces es ahí donde estamos. Es nuestra responsabilidad quitarnos todas estas basura espiritual, sí. ¿sí? Y llenarnos con Dios, con el amor de Dios, todo, para que podamos dar satisfacción de Dios. Y es por eso que no va a ser fácil. Y es ahí donde entiendo por qué Padre dijo que tenemos que indemnizar a Dios. ¿Sabes? Por eso es bueno, positivo, ¿no? Estos encuentros que tenemos aquí los viernes, ¿no? En principio, tarde en la finca esta, el Manantial del Corazón, y presentar temas muy diversos y ver diferentes perspectivas, ¿no? De comprensión de cada uno de los participantes, porque podemos aprender mucho. Así es. Podemos aprender mucho. Es ahí donde me di cuenta, oye, que yo nací con una deuda a Dios. ¿Sabes? Entonces, debo a Dios que sea yo una persona buena, que Él puede usar y darle satisfacción. Tengo esa deuda. Y para llegar a ser esta persona buena, según los criterios de Dios, no va a ser fácil. Pero para nada. Ese es el curso. ¿Me entiendes? Ese es el curso. Entonces, Él no usaba palabras para sonar bien. Lo explicaba. Sin embargo, no lo entendíamos. ¿Sabes lo que pasa? Que No yo reitero y sigo pensando que lo que nos falta Sí. es hablar de todas esas cosas Sí, abiertamente, hablar, entre claro. todos, Así es. y no verlo como una crítica, no condenarnos Sí. unos a otros, y no limitarnos, como dice Luis, que enfatiza mucho él, que me gusta, en que sea todo de forma literaria, ¿no? Así es. Que sea algo más de corazón, algo más práctico, algo más del día a día, ¿no? De tú vivirlo, de tú experimentarlo, de tú, pues eso, tropezar, dañarte, levantarte y mejorar. Claro. Estas cosas son de las que tenemos que hablar, pues nos podemos inspirar y nos podemos apoyar y ayudar los Así unos a es, los otros, sí. más que hablar de bonitas palabras Claro. escritas, ¿no? Entonces, cuando llega la noche, te vas a dormir, ahora dices, reflexionas
puedes decir a Dios, Dios, hoy he sido un sinvergüenza, lo siento. No, oye, ¿me entiendes? Porque tú te das cuenta que le debes a Él, y es ahí donde viene el tema de hoy, la gratitud a Dios, La gratitud. le debes a Él ser bueno. ¿Me entiendes? Y tú te das cuenta que durante el curso del día no ha sido. Ha sido algo bueno en algunas cosas, pero ha sido más Sí, malo en más muchas malo, otras sí. cosas. ¿Por qué? Ves mucha gente y la tendencia que tenemos, que cuando vemos a gente, la primera cosa que viene es el juicio. Le juzgamos. Juzgamos y condenamos. Mira, tenemos un prejuicio terrible, ¿sabes? Hacia los demás. Y muchas veces incluso solo por la imagen, ¿no? Sí, Externa, ¿no? Por sí, la forma sí, de sí. la vestimenta, o porque lleve pendiente, o porque lleve unas greñas, ¿no? O lo que sea, pero algún momento, sí. Incluso puede parecer un santo. Sí. Enseguida le vemos, este beato, ese santurón. Colgamos el San Benito, ¿no? San Es que Benito. somos así. Es Somos que, mira, entonces, cuando cierras el día y reflexionas, si tú sientes que, oye, yo debo a Dios algo, sí, yo le debo ser bueno, porque Él quiere que sea yo bueno. ¿Sí? Por eso me ha creído a mí, ¿me entiendes? Y yo no he sido. Entonces, ya ves dónde debes cambiar. ¿Dónde debes cambiar? Para ser una persona según la voluntad de Dios. A veces, Robert, perdona, me ha pasado a mí que, aunque soy consciente de cuáles son mis limitaciones, o dónde están o cuáles son aquellas cosas que necesito cambiar, pero por mí mismo no tengo la fuerza de ir más allá. O, aunque lo intento, termino repitiendo otra vez, volviendo, ¿no? A cometer la misma falta. Entonces, lo que yo hago, a mí me sirve, ¿no? Poner condiciones. Por ejemplo, condiciones de 7 días, o de 21 días, o de 40 días. Por ejemplo, esa última condición que he hecho, 40 días, que es muy difícil, ¿no? Cada vez que me venga un pensamiento negativo, o de juzgar o de criticar a una persona, cortarlo inmediatamente, no alimentarlo, ¿sabes? Así es, muy bien. Porque yo hasta ahora tenía esa tendencia, no sé por qué, me venía seguramente de pecados antepasados, supongo, ¿no? Que solía centrarme o ver las cosas malas, ¿no? De las cosas o de la gente. Oye, tú, mira, tú vas a los supermercados. Te voy a contar mi última experiencia en el supermercado. Cuando te salió No. Te salió el diablo, ¿no? Mira, hace ya una semana, ¿vale? Entonces, no, hace ya un par de días, ¿me entiendes? Entonces, fuimos a comprar y había alguien detrás de nosotros que tenía menos compra. Sí. 2 o 3 Estabas con tu mujer. Estuve con mi mujer. Entonces, la mujer dijo, por favor, me dejáis pasar porque no me encuentro bien, ¿sabes? Ajá. Y me gustaría pagar y irme. Dime rápidamente. Vale. Entonces, sí, adelante. Y mi mujer mirándola. ¿Tu mujer se molestó? Mi mujer dijo, qué cara dura, dijo, ¿sabes? Pensaría tu mujer igual, se lo ha inventado para poder pasar rápidamente. Sí. Y enseguida yo digo, fíjate tú, es que no soy el único que tengo este tipo de experiencia en el supermercado. Pero en los supermercados te da la oportunidad de tener un contacto directo con la gente. Es cierto. Y muchas veces no son la gente que esperas tú, ¿me entiendes? Y es ahí donde yo veo todo tipo de reacción. Y en el control de las emociones, ¿sí? Sí, pero en el egocentrismo y el prejuicio. Otra experiencia es una señora mayor que iba a pesar su compra y ella no sabía cómo manejar esta máquina, ¿me entiendes? Y había una anciana detrás de ella. Y ella estaba allí intentando 2, 3, 4 veces y no pudo. Sí. Y la anciana que está detrás de ella dijo, mira, pues, oye, tú has intentado, tú no puedes, pues quítate, deja que hagan otros lo suyo. ¿Sabes? Pero, y yo digo, fíjate el egoísmo. En vez de coger y ayudar a esa persona. Antes que yo podía
ir allí a ayudar a la persona, porque estuve casi 3 personas detrás. Ah, tú fuiste después a ayudarla. No. Antes pues, yo iba a ayudarla. Sí. Sin embargo, había una jovencita más cerca y enseguida se fue a ayudar a la anciana. Eso está bien. Menos mal. Menos mal. Pero fíjate tú, la otra anciana, dice, como tú no puedes, quítate. Quítate. ¿Me entiendes? Porque yo no te voy a esperar. El egoísmo. Sí, El sí. egoísmo. Y mira, en los supermercados es ahí donde nos vemos. Tanto nosotros y los demás. Y también en la conducción, ¿eh? En la conducción, ahí también. En la carretera. La carretera. En la carretera. La gente cómo pierde los nervios. Bueno. Incluso, Egoísmo. Incluso si tú te quejas, por ejemplo, tú te quejas porque le pitas a alguien que ha hecho algo mal, ha hecho una infracción, según quién es, según ese alguien, a veces me he encontrado que ha bajado el coche con una barra de hierro o un palo y que quería venirme a golpear el coche. Solamente por pitarle porque había hecho una infracción, ¿no? Eso sí. Es que, no puedo apagarlo. Bueno, ¿Puedes pues nada. cerrar, Robert? Bueno, nosotros hemos sobrepasado, pero vamos a poner fin ahora al vídeo. Y bueno, al menos los que regularmente ven este vídeo, pues han visto parte de lo que solemos hacer después, la tertulia después. Bueno, pues nada, que tengáis una buena semana y hasta la próxima.